Bueno, y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Vamos a leer versículo 14 hasta el final del capítulo, son unos pocos versículos. Dice 2 Corintios 2, 14 en adelante: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por tu pueblo congregado una vez más aquí. Pedimos tu gracia al exponer las Escrituras. Rogamos que hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pero además, confronte nuestros corazones con esta verdad y también nos des la gracia de poder humillarnos ante la verdad y ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. También quiero mencionar ahí que tenemos nuevamente a la familia Villalba y es muy lindo tenerles aquí otra vez. Y es tan lindo ver cómo ese proceso, que no sé cuánto hace que no los vemos aquí, pero ver a Sarita, cómo creció en estas semanas que no la vimos, ¿no? Pero es lindo ver ese proceso. Bueno, bienvenido nuevamente los Villalba. Bueno, ¿saben lo que es un bonus track, verdad? ¿Sí? Cuando viene la película y de repente al último, algo que le gustó al director y bueno, un bonus track, algo más aparte de lo que ya se vio en la película. Bueno, no estaba pensado volver a hablar sobre maternidad porque era un mensaje preparado solo para el Día de la Madre. Pero el pasaje, cuando lo estaba estudiando, había cosas que no entraban en el mensaje anterior, que son verdades que me las estaba como deleitando solo. Y como quedó ahí, y dije, esto no puede quedar acá sin compartir, así que esto es un bonus track del pasaje que estuvimos viendo la semana pasada, porque lo que vamos a ver es parte de ese contexto cuando hablamos de la suficiencia en Dios, ¿verdad? Así que parte 2 de la maternidad. El pasaje no habla sobre la maternidad, pero la verdad que está aquí es necesaria para las madres en su tarea, ¿verdad? Así que vamos a enfocarlo también de esa manera, aunque lo podríamos enfocar a distintas áreas de la vida espiritual, pero quiero aprovechar, ya que estamos hablando de la maternidad, enfocarlo ahí en esta mañana. Bueno, esta verdad contenida ahí justamente está, la di además porque tenemos fresquito el contexto del texto, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada, porque toda la carta a los Corintios, Pablo está defendiendo su ministerio. Eso es lo que es la carta a los Corintios, una defensa de su apostolado, o una defensa de la autoridad apostólica. Pero una defensa en una manera impensada para nosotros. Cuando alguien se tiene que defender, trata de sacar chapa, ¿verdad? Trata de decir, no, lo que vos estás diciendo mal de mí, nada que ver. Pero el asunto es que Pablo se defiende de una manera impensada, porque en realidad él dice, esta es la idea de Pablo en toda la carta, es, soy un ministro incompetente. ¿Quién se defiende diciendo que es incompetente, no? Bueno, Pablo en esta carta va a hacer eso, defenderse de esa manera. Soy un ministro incompetente, pero que depende del poder y de la gracia de Dios. Esa es su defensa en la carta. En un momento, si usted leyó la carta, él dice, les voy a hablar como que estoy loco, ¿no? Dice, ¿cómo que voy a hablar como que está loco? Y cuando dice eso, permítame un poco de locura, el apóstol Pablo empieza a decir, he sufrido esto, estoy perseguido, he estado náufrago. Bueno, esta es mi chapa, dice. Y uno dice, ¿quién se defiende en su sano juicio? ¿Quién se defiende hablando de lo peor de él? Bueno, Pablo se defiende hablando de lo peor de él para demostrar que él es un débil hombre, pero que está haciendo su mejor esfuerzo para poder servir a Dios. Esa es su defensa en la carta, ¿verdad? Justamente para diferenciarse de los falsos maestros que estaban en Corinto, que estaban diciendo nosotros somos superapóstoles. Oh, lo que hacemos nosotros maravilloso. Y Pablo dice, un siervo de Dios no es eso. Bueno, toda esa es la idea de la carta a los Corintios.
Y es interesante que el contexto que empezamos a ver la semana pasada, que es solamente estos dos mensajes, Dios mediante la semana que viene empezamos a ver Primera de Corintios, para después ver Segunda, vamos a ver las dos, eso nos va a llevar un tiempo prolongado, ¿sí? Pero en 2.14 comienza el contexto de eso que empezamos a ver, un contexto que se extiende hasta 7.4, ¿sí? Es como un paréntesis enorme que Pablo está haciendo en la carta. Noten allí en 2.12, noten 2.12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Más, y empieza el versículo 14 con un más, que es como un pero. Pero ahí empieza un paréntesis de Pablo. Si uno sabe cómo escribe Pablo, uno se va a dar cuenta que en las cartas de Pablo los paréntesis son enormes. Y parece que cambió de tema, pero en realidad está dentro de un paréntesis para explicar algo. Y después de varios capítulos vuelve al tema que había dejado, por ejemplo acá, en 2.13. Vayan a 7, capítulo 7, versículo 4, dice así, 7.4. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, pues me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y vuelve al tema de las tribulaciones que había hablado en capítulo 1. Y noten lo que dice versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, acá volvió, para el paréntesis, lo cerró y volvió al tema de Macedonia. Cuando había dicho que había dejado a los compañeros y se fue a Macedonia, acá volvió. Y acá cerró el paréntesis y vuelve al tema inicial de la carta. Bueno, eso es para que veamos nosotros que el contexto que estamos considerando en esta mañana ocupa capítulo 2 hasta capítulo 7. ¿Sí? Todo eso es lo que habla un solo tema el apóstol Pablo allí. Pero 2.14, donde empieza realmente nuestro texto, ¿sí? Nuestro contexto, comienza con un más a Dios, gracias. Así comienza. Y ese más podría ser pero, como esto es algo contrario a lo que dije anteriormente, a lo que estaba relatando recién, ¿sí? Más a Dios, gracias. ¿Y por qué hacemos un acento ahí para comenzar la enseñanza en esta mañana de este texto? Bueno, porque lo que Pablo dijo anteriormente, capítulo 1 y capítulo 2, ¿sí? Lo que Pablo estuvo diciendo es que contó una serie de problemas que habían superado su capacidad de soportar. En capítulo 1 y 2 de esta carta, Pablo está contando al inicio varios problemas que lo habían superado a él, ¿sí? Por ejemplo, en 1, 8 y 9 habló de esa tribulación en Asia que habíamos mencionado la semana pasada, donde dice que él había perdido la esperanza de conservar la vida. En capítulo 2, versículo 1, habla de una visita dolorosa. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez, o sea, ya había estado, no ir otra vez a vosotros con tristeza, ¿verdad? Y después habla acerca de la razón por la cual no quería ir con tristeza. ¿Por qué dice no quiero ir otra vez? Bueno, los estudiosos de la carta hablan de una visita breve de Pablo, después de aquella primera donde fundó la iglesia, hubo una visita breve donde dice que fue muy traumática la visita de Pablo ahí. Los conocedores del texto hablan acerca de que alguien en realidad lo increpó a Pablo públicamente y realmente lo acusó, lo atacó a Pablo mientras él estaba en la iglesia allí. Así que esa visita triste, esa visita dolorosa, habla de Pablo de haber sido atacado y tuvo que irse triste de esa reunión. Y por eso después Pablo habla en versículo 5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Sí? O sea, está hablando de ese hombre ahí, que se ve que lo increpó a Pablo y se fue de esa visita triste. ¿Sí? Así que esa visita que fue corta produjo una gran amargura y una gran preocupación. Se fue muy angustiado el apóstol Pablo. Después en capítulo 1, versículos 15 al 17, que ya lo hemos mencionado, habla el apóstol Pablo allí acerca de los cambios de planes que habían surgido durante ese tiempo entre esa visita triste y la segunda carta, toda esta preocupación de Pablo por la iglesia en Corintio, a la cual él amaba, y una iglesia que no lo quería él en su gran
en gran parte. Había un grupo que se había arrepentido en realidad y después se reconcilió con Pablo. Pero hay un cambio de planes ahí, y un cambio de planes que dio lugar, en realidad, a que los corintios empezasen incluso a cuestionar la honestidad de Pablo. ¿No? ¿Qué pasa con este? Este dijo que venía, no viene. Al final, ¿qué es? Es un mentiroso este. ¿Que este no está siendo guiado por Dios? Mira, decide una cosa y cambia. Bueno, todas esas críticas que habían venido sobre Pablo a raíz de esos cambios de planes. Y después está la angustia por la carta triste. Dice capítulo 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y ahí está la carta triste. Tenemos Segunda de Corintios, Primera de Corintios y Segunda. Bueno, en el medio, hay una carta que surgió después de esa visita triste. Y dicen que es una carta muy dura del apóstol Pablo. Por eso se llama la carta triste, que después que la mandó, por eso hay que pensar bien antes de mandar una carta. Después que la mandó, Pablo se puso a pensar, fui muy duro. Y ese pensamiento lo angustió en extremo. Tanto lo angustió el apóstol Pablo, dice que en Troas se le abrió puerta amplia para predicar el evangelio, pero dice que no estaba tranquilo él. Es más, alguien ha hecho el estudio, no sabemos en realidad por los datos históricos, pero en la Biblia no hay una mención de una iglesia en Troas. Interesante, ¿no? Porque Pablo tenía la puerta abierta, pero estaba tan mal que no pudo realizar un ministerio efectivo ahí en Troas. Todo esto que había pasado lo tenía muy mal, ¿sí? Hablamos de un hombre que está de angustia en angustia, ¿verdad? Y después tenemos la ansiedad justamente por Tito. En capítulo 2, verso 12, cuando leímos recién, estaba angustiado, esperando a Tito, me iba a encontrar con él en Troas, y no lo encontré, y se empezó a angustiar. ¿Por qué se empezó a angustiar? Porque Tito había ido a Corinto, y estaba recogiendo las ofrendas para llevar a las iglesias que estaban pasando hambre en Jerusalén, porque había una gran hambre que había surgido. Entonces, fue a la iglesia que me acaban de increpar, no sé qué habrán hecho con él. Y 2, lleva una gran ofrenda, no sea que lo habrán atacado en el camino y le habrán dado una gran golpiza. Bueno, todo esto lo tenía preocupado a Pablo, ¿sí? Lo tenía angustiado. Angustia tras angustia. Claro, los falsos maestros se apresuraron a juzgar esta situación diciendo, este es un ministro de Dios. Mirá, si no le va de nada bien, Dios no lo está cuidando a este hombre. Además de estar angustiado, esta no es la actitud de un hombre. Bueno, todo esto sirvió para que los falsos maestros se aprovechasen y convencieron a algunos de los corintios para decir, tenés razón, la verdad que este no parece un apóstol de Dios. Bueno, todo eso venía sobre la situación de Pablo. Y él comienza, después de haber relatado todo eso, dice, mas a Dios, gracias. Todo esto, yo doy gracias a Dios por esto. Interesante, ¿no? Cómo el apóstol Pablo se empieza a defender y a aclarar esta situación. Pablo atravesó un periodo, queridos hermanos, de prolongadas aflicciones y conflictos por los cuales termina dando gracias a Dios. Queridos hermanos, los corintios lo criticaban por este estilo de vida y cuestionaban su autoridad y legitimidad, sí, ¿verdad?, como hombre de Dios. Pero él da gracias. Él da gracias, ¿sí? Por eso, lo que sigue después, en versículo 14, después de ese mas a Dios gracias, lo que sigue es que él da la razón por qué da gracias. Porque uno dice, pará, estuviste a punto de perder la vida, te maltrataron en Corinto, estabas con planes y Dios los cambió todo. No pudiste abrir un ministerio en Troas, que estaba la puerta abierta, estabas tan mal que no lo pudiste abrir al ministerio, no pudiste ser eficaz ahí. ¿Cómo das gracias por todo esto? Bueno, Pablo da la razón por qué da gracias por todo esto, ¿verdad? Y empieza a hablar ahí. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo dice en versículo 15 así de esta manera, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a la mitad del versículo 14 dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, ¿por qué da gracias? Porque a través de estas circunstancias, la vida de Pablo se transformó en un grato olor de Cristo. Y ahí da gracias a él. Porque todo esto llevó que de mi persona, emane un grato olor de Cristo. Maravilloso. Ahora, queridos hermanos, no es la primera vez que el Nuevo Testamento
utiliza esta figura para referirse al servicio cristiano o a la vida cristiana, la del olor, ¿sí? El grato olor que se levanta para Dios. Filipenses 4:18, que tienen el texto aquí, dice así: pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Bueno, de la ofrenda que había recibido en la cárcel de la iglesia de Filipos, el dinero, llevado por Epafrodito. ¿Cómo veía Pablo esta ayuda de los filipenses? Que forma parte de las iglesias de Macedonia, Filipos, ¿sí? Que está arriba de Grecia, las iglesias de Macedonia. Y Pablo dice en esta carta que las iglesias de Macedonia estaban pasando una situación de extrema pobreza. Dice, la abundancia de su pobreza, dice, dio frutos en una gran colaboración. Usted dice, ¿cómo esta iglesia tan pobre ofrenda para la obra de Dios? Pablo, al considerar que esta iglesia, que no tenía ni para ellos, le manda ofrenda a ellos, dice, wow, esto es un olor grato, que sube como olor fragante delante de Dios. Así veía el apóstol Pablo este sacrificio que estaba haciendo la iglesia de Filipos por él. Se estaban sacrificando a sí mismos para ayudar a su amado apóstol. Esto, dice Pablo, esto es una ofrenda que sube como olor grato delante de Dios, ¿sí? Así que ese olor grato del que está hablando Pablo en Filipenses y en esta carta de Corintios simboliza la aceptación de Dios, de lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Eso significa. Y la figura es simple en realidad. Nosotros usamos este método para aceptar algo o desaprobar algo, ¿verdad? Nosotros expresamos aceptación o rechazo al percibir determinados olores, ¿no? Si llega la comida a la mesa y nosotros, esto huele mal, y lo corremos, lo rechazamos, no lo quiero, decimos, ¿verdad? Nuestro sentido del olfato es una manera de manifestar nuestra aceptación o nuestro rechazo, ¿verdad? Pero si están cocinando mi esposa y ya al abrir la puerta así, ¡oh! Me mató ese olorcito, digo, ya me dio ganas de comer, o sea, la aceptación. Mismo si entramos en una habitación o si entran aquí y no hay un buen olor, dicen, y uno se siente incómodo, uno está rechazando. Pero si hay un grato olor, dice, me siento cómodo. Aceptación y rechazo. Y esa es la idea del olor grato, de la aceptación de Dios, de la ofrenda que se está dando hacia Él, ¿verdad? Bueno, esta es la idea de la figura, queridos hermanos, la aceptación y satisfacción de Dios al percibir determinados olores, ¿sí? La idea justamente viene del Antiguo Testamento, esta de olor grato, ¿sí? Habla del olor que despedían los sacrificios en el tabernáculo, en el templo. Y usted dice, momento, pastor, ¿cómo el olor grato de sacrificios en el tabernáculo y en el templo? Porque cuando se están sacrificando animales, el olor que despide toda la sangre que se está volcando no es un olor humanamente agradable, ¿verdad? Pero sí era un olor grato a Dios. Además, el cordero que se quemaba completamente en el altar era olor grato. Usted va a leer Levítico, los primeros capítulos, va a encontrar esta expresión varias veces. Ofrenda de olor grato delante de Jehová. Ofrenda de olor grato delante de Jehová. Era el sacrificio de animales, en ofrenda vicaria, o sea, sustitutiva. Eso era un olor grato delante de Dios. Este es el olor que me agrada, dice Dios. El olor de alguien entregando su vida por otro. Ese es el olor que me agrada a mí. Bueno, de ahí viene la idea que Pablo está utilizando aquí, la expresión acerca de este somos olor de Cristo, aroma de Cristo, ¿sí? Y este es el aroma de Cristo, queridos hermanos, del que Pablo está hablando aquí. Es el aroma de una entrega sacrificial por amor. Sí, ese es el aroma del que está hablando. Una entrega sacrificial por amor a otro. Este acto de entrega sacrificial, del que está hablando Pablo aquí, es el que produce satisfacción en Dios y recibe su aprobación. Sí, de eso está hablando Pablo. Así que cuando Pablo utiliza la expresión somos grato olor de Cristo, significa que sus sufrimientos, todos esos que mencionó en capítulo 1 y capítulo 2, sus sufrimientos por causa de la voluntad de Dios, manifiestan el carácter de Cristo y también
manifiesta la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Es autonegación por amor. Cuando Cristo llamó a las personas a seguirle, le dijo, si no toma la cruz es simbolismo de morir a mí mismo. Y eso es la esencia del Evangelio, ese es el llamado del Evangelio. Y Pablo dice, a través de estos sufrimientos, yo estoy mostrando eso que el Evangelio me enseña. Autonegación, me estoy negando a mí por amor a la iglesia de Corinto. Por eso es que doy gracias, porque en realidad yo estoy manifestando el olor de Cristo. Es un olor agradable. Todo este sufrimiento que ustedes lo rechazan, Corintios, todo este sufrimiento para Dios es un olor grato. Eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? Y queridos hermanos, solo Cristo amó a la iglesia hasta el punto de estar dispuesto a morir por ella. Nosotros debemos entender lo que significa la iglesia para Dios cuando vemos el sacrificio de Cristo. Él se sacrificó por la iglesia, Efesios capítulo 5, hasta el punto de morir. Así que el amor sacrificial del creyente por la iglesia solo puede venir, o sea, cuando uno se sacrifica a uno por la iglesia, ese sacrificio de autonegación, desinteresado por la iglesia, cuando uno está dispuesto a entregarse todo por la iglesia, eso solo puede venir de Cristo, porque Él solo ama a la iglesia de esa manera, ¿sí? Solo puede venir de Él, y habita, justamente viene del Cristo que habita dentro del creyente, ¿sí? Por eso esto es una evidencia, obviamente, de vida espiritual. Bueno, Pablo es un vívido ejemplo, queridos hermanos, de esta verdad, de Cristo habitando dentro de un creyente, llevándolo a amar a la iglesia al punto de negarse a sí mismo, ¿sí? Es un vivo ejemplo de esto. ¿Qué hacía Pablo antes de convertirse? Perseguía a la iglesia. Y no solo perseguía a la iglesia porque le pagaban y porque le mandaron, sino que Hechos capítulo 9 comienza diciendo, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra la iglesia del Señor. Este hombre iba respirando, rabioso iba contra la iglesia del Señor. Ese hombre que respiraba amenazas contra la iglesia del Señor es el mismo hombre que vemos acá, mejor dicho, la misma persona pero no la misma. Es el mismo que vemos acá diciendo, si yo tengo que morir por la iglesia, muero. ¿Quién produjo un cambio así? De aborrecer a la iglesia a amarla de la manera que vemos aquí en esta carta. Bueno, es el Cristo que está dentro de él. Solo Cristo puede producir ese cambio de amor a la iglesia, ¿verdad? Y por eso Pablo habla de olor de Cristo. Esto no es de Pablo, esto es de Cristo en Pablo, ¿sí? No se está alabando al mismo, sino está diciendo, este es Cristo en mí, no puedo ser yo. Sí, produjo un cambio radical en su vida y se entregó en cuerpo y alma por el bien de la iglesia, el apóstol Pablo. Bueno, a esto se refiere Pablo cuando dice, somos grato olor de Cristo. El aroma de la autonegación por amor es lo que se está viendo a través de mí cuando Cristo está manifestando su amor por la iglesia a través de mi persona. Dios percibe ese olor de Cristo en Pablo. Por eso dice, para Dios somos grato olor de Cristo. Él está percibiendo ese aroma agradable del creyente sacrificándose a sí mismo por la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo se produce ese aroma? ¿Cómo se produce ese aroma en el creyente? Pastor, está muy lindo lo del aroma. ¿Cómo hago que emane ese aroma por la iglesia del Señor o olor grato de Cristo en mí? Bueno, Dios lo hace y tiene un método para hacerlo. Dios nos coloca en situaciones donde nos vemos confrontados a renunciar al yo. Dios ha diseñado la vida cristiana para que seamos colocados en situaciones donde nos vemos confrontados a renunciar al yo. Pablo expresa esta verdad que acabo de enunciar, ¿sí?, mediante la frase, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Noten lo que dice versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahí sí, una vez que nos lleva en triunfo y manifiesta por medio de nosotros olor grato de Cristo. Entonces, una cosa es consecuencia de la otra, ¿sí? Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y manifestamos ese olor grato a Dios. Así que esto es la causa de que manifestemos olor grato de Cristo, ¿verdad? Bueno, interesante que este es uno de los versículos
más mal interpretados en la Biblia, ¿verdad? La idea popular, ¿cuál es de este pasaje? Siempre andamos triunfantes con Cristo. Tengo un examen, me salió bien, me lleva en triunfo siempre en Cristo. Tengo un problema familiar y lo resolví, me lleva siempre en triunfo en Cristo. Bueno, esa es la interpretación de este pasaje, como que el creyente es el que es triunfante en todas las cosas. ¿Y por qué digo malinterpretado? Porque esa no es la idea del pasaje. Si usted pensaba eso, lamento decepcionarlo. ¿Cuál es la idea del pasaje? Bueno, esa palabra triunfo que encontramos allí, que Pablo utiliza, solo se usa 2 veces en la Biblia, esa palabra triunfo. Una aquí y la otra es en Colosenses 2:15, que tiene el pasaje aquí. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y ahí está la palabra, triunfando, ¿sí?, sobre ellos en la cruz. Solo 2 veces. Después hay otras palabras triunfo, pero no vienen de la misma palabra griega que viene esta palabra aquí, ¿sí? ¿Y a qué se refería esa palabra que solamente se usaba 2 veces en el Nuevo Testamento? Bueno, Pablo la toma de algo que se usaba en su tiempo en el Imperio Romano. ¿Sí? El término hace referencia a una fiesta romana que se concedía al general del ejército, que había matado al menos a 5.000 soldados enemigos en una sola batalla. Si ustedes buscan en Google y ponen el triunfo romano, le va a aparecer esto que yo estoy diciéndoles aquí. Y es esa palabra que Pablo está utilizando, de esa fiesta que hacían los romanos para ese general que tenía que haber matado al menos 5.000 enemigos, y ahí se hacía una fiesta que se llamaba la fiesta del triunfo romano, ¿sí? Y esa fiesta consistía en la procesión, ¿sí?, una procesión que partía desde el arco llamado justamente el arco del triunfo. Hay uno, ¿en dónde hay uno? En París hay uno, que está dedicado ese arco del triunfo a... Ay, este emperador bajito, chiquito que tenía... Napoleón, ahí está. Bajito, chiquito con la mano acá. Napoleón. Hay uno que está cerca del Coliseo romano, que está dedicado al general Tito, el general que destruyó Jerusalén en el año 70. Y en ese arco del triunfo, como el que ven aquí, en ese arco del triunfo se hacían todas figuras que hacían recordar la victoria de ese general. Y en ese arco que está cerca del Coliseo, ven allí los dibujos de los judíos siendo llevados cautivos, como parte de lo que era la grandeza de ese general que había derrotado a los judíos, y está todas esas inscripciones ahí. Hay varios, en realidad si usted busca en Google también hay varios arcos de triunfo en el mundo que han quedado todavía, ¿verdad? Pero empezaba ahí la procesión, empezaba por el arco del triunfo, ¿sí? Y seguía esa procesión a través de las calles de Roma hasta llegar al templo de Júpiter. Y en ese templo de Júpiter terminaba la procesión y hacían en ese templo al dios Júpiter, le ofrecían todos los honores, porque los romanos decían, es Júpiter el que nos ayudó a ganar. Bueno, le ofrecían todas clases de ofrendas, ¿verdad? Allí, animales y otras cosas más. Y en esa procesión el que iba al frente era el general. O era llevado en andas o era llevado en un carro, pero era el que estaba, obviamente sobresalía, porque mirá la batalla que ganó, recibía todos los honores. Y había una gran fiesta en Roma a raíz de eso, ¿verdad? Luego detrás del general venían sus soldados, después de eso venían en carros trayendo todos los despojos de la guerra, monumentos, cosas de plata, de oro que habían traído y otras cosas más. Y al fondo de toda esa procesión, a lo último, ¿quiénes venían? Los cautivos, los que habían tomado como cautivos del ejército enemigo, que generalmente trataban de traerse los más importantes del ejército, porque si traían los más importantes del ejército atrás cautivos, era, mirá vos, a quién le ganamos, ¿no? Bueno, todo eso venía atrás de todo, al fondo de todo. Y cuando llegaban al templo de Júpiter, algunos de esos esclavos que venían presos de la guerra eran sacrificados, en realidad, al dios Júpiter, y otros eran vendidos. De ahí viene el mercado de esclavos, donde viene la palabra redención, de pagar, de comprar la libertad. Bueno, todo eso pasaba, y esa es la palabra que utiliza Pablo aquí. Que claro, cuando uno no conoce todo esto, no puede solamente entender todo lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Pero se refería a eso, ¿sí? Bueno, ¿qué está diciendo Pablo con esa palabra? Los entendidos en el texto están hablando de que Pablo en realidad no se pone como el triunfador aquí. No es me lleva a mí de triunfo en triunfo Cristo. No. Pablo se ve como el esclavo que está al fondo de todo.
al que el general ese lo tomó cautivo. Ese se ve Pablo. Pablo se ve como aquel esclavo vencido y que fue tomado prisionero, que camina atrás de la procesión. Y además, otra cosa que pasaba con esos esclavos que estaban al fondo de todo, no recibían el aplauso de la gente en Roma, como diciendo, ¡bravo los esclavos! No, recibían la burla y le tiraban toda clase de cosas a los cautivos. Bueno, Pablo dice, yo soy ese. Nosotros somos esos. Por eso es que Pablo no está diciendo nosotros somos los triunfadores, nosotros somos los vencidos, los que fuimos vencidos por ese general que está llevando la gran victoria, el cual está simbolizando acá obviamente a Cristo, ¿verdad? Él está siendo llevado en el triunfo de otro, es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Está siendo llevado en esa procesión del triunfo de otro y está siendo exhibido justamente como el derrotado Pablo. Esa es la idea de este pasaje, ¿verdad? Su derrota, la derrota de Pablo, engrandece justamente la persona del vencedor. Por eso se lo llevaba atrás a los cautivos, para mostrar cuán grande era ese general que le ganó a ellos. Y Pablo dice, nosotros estamos acá como los derrotados para que mi derrota engrandezca la persona de Cristo. Eso es lo que enseña, ¿sí? Y esta no es la única vez que Pablo habla de Cristo como el vencedor de los creyentes, como Cristo el vencedor y de los creyentes como los cautivos. Hay otro pasaje en la Biblia que habla sobre esto, y es Efesios, capítulo 4, versículo 8, que lo tienen aquí. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando Salmo 68, si no mal no recuerdo, donde David está hablando acerca de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Él toma ese pasaje y lo aplica a lo que Cristo ha hecho al resucitar. Llevó cautiva la cautividad. Y no está hablando exclusivamente de los creyentes del Antiguo Testamento ahí. Está hablando de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque de esos cautivos, ¿qué hizo? Tomó y dio dones ¿a quién? A los hombres, que lo que Pablo está diciendo es dio dones a la iglesia, dio regalos a la iglesia. De esos cautivos tomó y dio regalos a la iglesia. Inmediatamente empieza a hablar de los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. ¿De dónde vienen los pastores y maestros? De esos cautivos a los que Cristo venció y los dio como regalos a la iglesia. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea de lo que Pablo está diciendo es, ojo, los líderes de la iglesia es para que sepamos quiénes son los líderes. Son cautivos rescatados del poder del pecado. No son superhombres. No son superhombres. Es la misma idea que quiere transmitir acá en Corintio el apóstol Pablo. Los ministros somos los que fuimos tomados como esclavos. No se confundan, Corintios, porque estaban confundidos con los falsos maestros. No se confundan, no somos superapóstoles. Somos esos que están atrás vencidos. Y en su misericordia este gran general tomó de esos cautivos y los dio como un regalo a la iglesia. Bueno, el regalo que tiene esta iglesia, en este caso tienen un solo pastor, es un cautivo que estaba esclavo al pecado y Dios lo dio como regalo. Nada. Y eso para hacerle entender a los corintios que no hay superministros, no hay pastores estrellas. Hay esclavos que por la misericordia de Dios han sido puestos en una alta responsabilidad. Y los corintios estaban trastornados con esta falsa idea de los falsos maestros, ¿verdad? La misma idea es esa aquí en los Corintios. Así que a esto se refiere Pablo en 1 Corintios 4:9, que dice en 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿Qué es postreros? Últimos. ¿Quién iba al último de la procesión? Los esclavos. Dios nos ha exhibido a nosotros como los últimos. No como los victoriosos, sino como los vencidos. Eso está diciendo Pablo allí. ¿Sí? Como a sentenciados a muerte, porque eso era los esclavos de atrás. Ya sabían que lo que se venía era, si no nos venden, lo que queda es que vamos a ser sacrificados en el templo de Júpiter. Muchachos, prepárense. Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo. ¿Sí? Pasaban por esa procesión, era el espectáculo. Mirá vos, derrotado, toma, pum, un tomatazo. Lo menos que le tiraban. Bueno, eso era la idea. Y han sido espectáculo a los ángeles y a los hombres. Nosotros, queridos hermanos, somos los derrotados, llevados en la procesión triunfal de aquel que venció la dureza de nuestro corazón. Y declaramos, siendo llevados en esa procesión, declaramos al mundo que Dios nos ha vencido.
y estamos sometidos a su voluntad. Esa es la gran victoria de Dios en nuestras vidas. Nos venció para estar sometidos a su voluntad. No somos los triunfadores, hermanos, somos los vencidos. Esa es la idea de este texto. Nuestro mayor problema, queridos hermanos, para despedir el aroma de Cristo en nosotros, es nuestro yo. Porque el aroma de Cristo es autonegación, sacrificio, negándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es el mayor problema para negarnos a nosotros mismos? Nuestro yo. Nuestro yo no quiere morir, es un hombre muy duro. Nuestro yo no quiere morir. Quiere un reconocimiento, y ahí nosotros, pam, basta de reconocimiento. Quiero felicitaciones, basta, no queremos más escuchar tu voz. El yo no quiere morir, quiere sobresalir, quiere reconocimiento, quiere aplauso. Y ese es el mayor problema para despedir el aroma de Cristo, porque el aroma de Cristo no es egolatría, el aroma de Cristo es muero a mí mismo. Y ese es el mayor problema, ese es el mayor problema para entregarlo. No quiere negarse a sí mismo el yo. Por eso, las experiencias de dolor sirven para ser derrotados en nuestro yo. Por eso Pablo da gracias, porque todos esos sufrimientos de capítulo 1 y capítulo 2 lo que hacen es vencer su yo, su egolatría, ese ego que le impide a Cristo manifestar ese aroma de autonegación en él. Y dice, yo doy gracias porque me está matando a mí esto, está matando mi yo. Y por eso doy gracias, porque prefiero que viva Cristo y yo muera, porque el yo es pernicioso para mí. Y eso es lo que da gracias Pablo aquí, con estos sufrimientos. Por eso puede dar gracias, porque está atacando, todos sus sufrimientos están atacando lo más pernicioso de su vida, ¿sí? Sirve para derrotar nuestro yo y exaltar a Cristo en nuestros corazones como el Rey Supremo y vencedor. Por eso Pablo da gracias por esos sufrimientos. Ahora, queridos hermanos, el resultado de este método que Dios tiene para poder despedir nosotros como creyentes, el aroma de Cristo, el resultado es asombroso. El resultado es asombroso. Dice el texto allí, noten lo que dice versículo 14 una vez más, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, es interesante eso, por medio de nosotros. Y eso habla de cada uno de los creyentes, hermanos, por medio de nosotros. Dice que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando tú decides matar el yo y autonegarte por amor a otros, por amor a la obra de Dios, por amor a Dios, empieza a manifestarse el olor grato del conocimiento de Dios en tu entorno, a los que están a tu alrededor. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Bueno, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Dios obra a través de personas que se niegan a sí mismas y ven allí justamente manifestándose el carácter de Cristo. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Es dar a conocer a Cristo. No hay mayor expresión de la divinidad que la persona de Cristo. A Dios nadie le dio jamás, ¿verdad? Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado, y cuando tú das a conocer a Cristo, das a conocer la mayor expresión de la revelación de Dios. Y si tú emanas el aroma de Cristo, tú estás dando a conocer a Dios en su esencia al entorno donde tú estás. Y por medio de nosotros, da el olor de su conocimiento, que es el olor de Cristo en tu entorno. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, pero no solo eso. El resultado es asombroso, dice, porque para Dios somos olor grato de Cristo, dice que en los que se salvan y en los que se pierden. Verso 16, a estos, a los que se pierden, ciertamente es olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? En los que se pierden, o la idea allí del texto es en los que se están perdiendo, este aroma es repulsivo. Para los incrédulos, ¿cuál es el olor de Cristo? Autonegación. Me niego a mí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, este olor para el mundo, esta idea de negarse a uno mismo, ¿sí? Capaz que lo apagamos, yo puedo hablar fuerte. Ahí está. Bueno, este aroma, ¿sí? Ahí está. Este aroma de autonegación para el mundo es repulsivo, hermanos.
El mundo no va a decir, ¿a verdad que te negaste para ir a la iglesia? Te felicito. Tus parientes no te dicen, bien que fuiste a la iglesia y cortaste el sueño esta mañana. Decís, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no te quedás durmiendo? ¿Qué es esto de ir a la iglesia? Es repulsivo para el mundo la autonegación. Es más, la cultura de este mundo te alienta a fortalecer el yo. Pensá en vos. No pienses en los demás. Vivirá para vos. Es repulsivo para el mundo el concepto de la autonegación. Por eso es olor de muerte, para muerte. No es un olor grato para el mundo la autonegación. Así que no esperes que el mundo te felicite por negarte para Cristo. No lo esperes. Para ellos es repulsivo Ni esperes hacérselo entender. No, porque yo amo a Dios, me sacrifico. ¿Por qué amas a Dios? Amate a vos mismo, te dicen. Esa es la idea. Bueno, es olor de muerte para muerte. Pero en los creyentes, esto es un olor de vida para vida. En los que se salvan o los que están siendo salvados, es el uso verbal en el texto. Dice, ese es olor de vida. Y en verdad, la autonegación alienta a otros creyentes cuando perciben el olor de Cristo en creyentes que se sacrifican a sí mismos por Dios y por su iglesia. Dice, la verdad que yo sé lo complicado que fue para vos hoy estar adorando a Dios. Me alienta tu autonegación. Es olor de vida para vida. Y escuchaba a un pastor enseñando de esto y él decía, sí, a veces vemos los creyentes, hombres o mujeres adultos que no se han casado en su vida. Y que el mundo diría, ¿qué permaneces sin casarte? Deja la iglesia y casate, juntate, disfruta la vida. Pero para un creyente dice, la verdad que tu fidelidad, tu soltería es un aliento para mí. Que permanezcas fiel, esa autonegación, la verdad que es un aliento. Es olor de vida para vida. Como el creyente, como el caso del panadero que tenemos en la iglesia, que apenas después de haberse convertido dijo, cerramos los domingos. ¿Qué dicen los vecinos? Don Román, ¿cómo va a cerrar la panadería un domingo, que es cuando más factura se vende el domingo? ¿Están todos en casa? Dice, no, me niego. Para el mundo es qué tontería que es esto. Pero para el creyente es, don Román, la verdad, esto es aliento para el corazón. Olor de vida para vida. Bueno, muchos más ejemplos con esto, ¿verdad? Queridas hermanas, para este estilo de vida, queridos hermanos, rendidos a la voluntad de Dios, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede hacer eso de negarse a uno mismo? Sin Cristo no es posible negarse a uno mismo, ¿verdad? No es posible negarse a uno mismo sin Cristo. Para este estilo de vida, rendidos a la voluntad de Dios, ¿quién es suficiente? Nadie. Nuestra suficiencia, y ahí viene el contexto de lo que vimos la semana pasada, nuestra suficiencia proviene de Dios, porque por nosotros mismos solo queremos rebelarnos contra esa verdad, ¿sí? Por eso hemos titulado este mensaje La maternidad como un grato aroma de Cristo, ¿sí? Porque la maternidad es una condición donde la gran batalla es con el yo. Si no, digan, confiesen esos mamás, no tengan miedo. La gran batalla en la maternidad es con el yo, ¿sí? ¿Verdad? Donde las madres se ven confrontadas a morir a sí mismas. ¿No es verdad eso? Sí. La maternidad demanda dolorosa autonegación. En tiempo, ya no hay tiempo para la mamá. En salud, porque es un gran desgaste físico, incluso a veces sin dormir. Es un desgaste emocional, porque le quiere explicar algo a esa pequeña criaturita y sabe que esa pequeña criaturita la mira y le sonríe, ¿no? Y si no, se pone a llorar. No entiende nada. En resignación de gustos, ¿cuántas cosas piensa la mamá cuando ve el paquete de pañal y dice, cuántas cosas podría? Acá se van las vacaciones, dice. Y metas personales. Hay madres en el mundo quejándose, por vos tuve que dejar la carrera universitaria. Bueno, todo un sacrificio, ¿verdad? La maternidad, queridos hermanos, es la condición donde las madres cristianas pueden exaltar a Cristo como vencedor sobre sus vidas. Al someter sus vidas a la maternidad, despiertan o despiden el aroma que Cristo despidió en Getsemaní, no se haga mi voluntad. Señor, no quisiera estar aquí ahora. Todo muy lindo cuando llegó el bebé, pero ahora ya estoy cansada de no poder dormir, de sus llantos, de no saber qué le pasa, de no tener tiempo para mí. Bueno,
Es el momento para despedir ese dolor y decir, no se haga mi voluntad. Esta es tu voluntad para mi vida en este momento. Que cuide de una pequeña criaturita. ¿Qué planes de estudio? ¿Qué planes de avanzar en la vida en algún trabajo? ¿Qué planes de desligarme de esto? No, no se haga mi voluntad. Yo quisiera otra cosa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Asumir su rol con toda humildad demuestra que han sido vencidas en su voluntad y Dios ha ganado. Dios ha ganado. Cuando tú, mamá, decides, me voy a dedicar a mis hijos, porque esa es la voluntad de Dios en este momento para mi vida, Dios ha ganado. Tú muestras que Dios te ha vencido, que Dios ha vencido sobre tu vida, ¿sí? Él ha ganado. Él es enaltecido como el triunfante Señor de tu vida. La lucha contra la maternidad fue la primera expresión práctica de la rebelión contra el gobierno de Dios sobre la vida humana, ¿verdad? El primero que le dijo a una mujer, no te quedes en tu casa con tu esposo, anda a hacer tu vida, sé tu propio Dios. ¿Quién fue el primero que le dijo eso a una mujer? Satanás. Fue el primer ataque contra la maternidad que encontramos en la Escritura, ¿sí? Satanás llegó con una idea diferente de lo que Dios había establecido. No le creas a Dios, le dijo, no morirás, no es el fin del mundo que vos dejes tu rol. No estés atada a un rol. Sé tu propio Dios y haz lo que deseas. Y cuando Eva atendió esa voz, la tragedia se desató en el mundo. Por eso, cuando Eva fue perdonada y fue restaurada por su esposo, ¿cómo la llamó Adán? Tú eres Eva. ¿Por qué? Porque eres, ¿quién se acuerda del texto? Madre de todos los vivientes. Este es tu rol. En este rol vas a enaltecer a Dios. Y la venció Dios a Eva. Y por eso le dio un nombre que es Madre de todos los vivientes. La lucha contra el señorío de Cristo en la maternidad se libra de diferentes maneras. Algunas madres dicen, no quiero hacerlo como Dios dice. Yo ahora he leído unos libros de psicología y enseñan mucho mejor que lo que la Biblia dice cómo debo criar a mis hijos. Otras luchan resistiendo el sufrimiento que conlleva entregar sus vidas por otros, cediendo a su responsabilidad a otros, a la abuela, a los tíos, y deshaciéndose de la parte difícil, ¿no?, de la crianza. Otras madres no soportan la idea de morir a sí mismas y buscan reconocimiento, grandeza y realización en este mundo, abandonando su tarea por un trabajo, una carrera o, en el peor de los casos, por una diversión. Claro, nadie dice que una madre no puede trabajar, que no puede tener momentos de distensión o que no puede tener ayuda de otros, pero es muy diferente cuando resisten el señorío de Cristo sobre su rol. Los sufrimientos de una maternidad en la voluntad de Dios son es la procesión triunfal de Cristo. Dios nos lleva en diferentes procesiones donde nosotros somos humillados y Él es enaltecido. En la maternidad es esa procesión triunfal donde se ve a Cristo como el Señor de tu vida, en las que están siendo llevadas para manifestar el olor de ese conocimiento de Dios en la persona de Cristo. Emanan un aroma a humildad que dice, Cristo es Señor supremo en mi vida. Toda madre puede decir de las humillaciones que la vencieron, ¿no? Pero a Dios gracias. Esta maternidad me tiene muy mal, pero a Dios gracias, porque mi yo está muriendo. A Dios gracias. La humildad de Cristo llevará a las madres a asumir su rol dócilmente y con amor, aceptando la presión, el sufrimiento, el cansancio, las limitaciones y demás exigencias de la tarea que la tarea demanda, ¿sí?, tal como Cristo lo hizo. Al asumir su compromiso con la voluntad de su Padre, aunque la copa que debía beber era una copa amarga. Si te preguntas, mamá, ¿por qué Dios hizo la maternidad así, tan sufrida? Bueno, la respuesta está en ti misma, mamá. La respuesta está en ti misma. Está hecha así para terminar con lo más pernicioso de tu persona, el yo. Por eso está hecha así la maternidad. Pero también está hecha así la maternidad para que Cristo pueda mostrarse poderoso a través de ti. Cuando tu yo muere, es con lo que dijo Cristo a Pablo. Cuando tú eres débil,
yo me muestro poderoso en ti. Esa es la idea. Bueno, terminamos este mensaje con dos preguntas pertinentes a la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué aroma emana tu maternidad? Emana el aroma de Cristo, de la humildad de Cristo, mostrándolo a Él como victorioso, o emana ese olor a queja, a angustia, algo que no quieres más, a tu egoísmo. ¿A quién engrandece tu maternidad? ¿Te engrandece a ti? ¿Tú eres quien va delante en la procesión o tú eres quien va detrás en la procesión engrandeciendo a Cristo? Bueno, ten siempre presente esto, querida mamá, que en el cielo, o que el cielo está perfumado de la humildad de Cristo. ¿Qué olor se sentirá en el cielo cuando lleguemos? Un solo olor, el olor de la humildad de Cristo. Amado Dios, oramos en esta mañana pidiendo que sea tu gracia obrando en cada corazón. Tú puedes ir más allá de las limitaciones de tu siervo, que son muy obvias, pero puedes hablar al corazón de las mamás, especialmente en esta mañana. No es fácil su tarea y pedimos tu gracia sobre sus vidas. En nombre de Jesús. Amén.